El Papa Pepe I. A ver, dejen que chequeo acá. Ahí está. Capaz que el Papa Pepe I es el que, bueno, nos dio la Biblia, ¿no? El Papa Pepe I de la iglesia pentecostal del siglo cero. Claro, la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal nos dio, bajo el Papa Pepe I, la Biblia. ¿Algún hermano que quiera subir para discutir el tema? A ver. Vamos a quitar esto. ¿Esto qué es? Fuera también. A ver. ¿Hay algún hermano que quiera subir a discutir? A ver, ¿cuál fue la primera iglesia? O sea, ¿cuál fue la iglesia que nos dio la Biblia? ¿La iglesia pentecostal de el Papa Pepe I, siglo cero? ¿O la iglesia católica? ¿Cuál fue la iglesia que nos dio la palabra de Dios? Bueno, acá subió Héctor Lugo, que va a defender que la Biblia se nos dio bajo el Papa Pepe I de la iglesia pentecostal del siglo cero. ¿Cómo estás, querido Héctor? Dios te bendiga, Luchito. Todo bien, mirá, yo te extrañaba un montón por acá. ¿Ah? Sí. Tengo que hacerte una pregunta. ¿2 más 2? 4. La tenés floja la gorra, ¿eh? Bueno. No, bueno. Bien puesta. Esta me la regalaron. Mira, ¿qué es esto que está aquí, Luchito? A ver si tú sabes. Es un símbolo masón. ¿En serio? No te rías. Es un símbolo masón, chabón. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Ese símbolo es de la secta de los de la gorra. Ese símbolo es de la secta de los de la gorra. Es una secta peligrosísima. Peligrosísima. Mira, católico, apostólico, reformado. Ahí está. No, escúchame. Eso parece una rana, chabón. Esto es un coquí, Claro, es una rana. Es una ranita típica de Puerto Rico, no existe en más ningún lugar. Ah, mira. Se llama coquí porque hace un sonido coqui. Ah, mira. Es la única que canta de esa manera. Che, estamos discutiendo. También las hay en Hawái, porque puertorriqueños se la llevaron a Hawái y hay en Hawái. ¿Verdad? Che, sí. Bien bonita, es chiquitita, sí. Bien bonita. Mirá. Che, estamos discutiendo entonces cuál es la iglesia que nos dio la Biblia. ¿La iglesia católica? O, a ver, sí. ¿Qué propone vos? Sí, fue la iglesia católica, seguro. Ya se terminó el debate, entonces. Ya está. Sí, fue la iglesia católica. ¿Y por qué tienen tanto problema por aceptar esto? Usted dice en caso del hermano que está hablando. Claro, ese hermano y otro montón de personas tienen un problema serio en decir fue la iglesia católica. No hablamos de iglesia católica de Roma, no, iglesia católica, fue la iglesia católica, punto, se terminó. ¿Por qué tanto problema en aceptar que fue la iglesia católica? Lo que pasa es que hay personas que no entienden que la iglesia de Cristo no puede ser más que católica, apostólica, pentecostal, porque tienen la experiencia pentecostal. ¿Qué más? La iglesia de Cristo tiene muchos adjetivos. Espera. Vos decís que la iglesia, a ver, vos decís que la iglesia pentecostal es una iglesia católica. Sí. Ok, ¿vos la podés ubicar en algún siglo antes de la fundación del pentecostalismo en el año 1800? Bueno, 1900. En el siglo primero. En el siglo primero está ahí reflejada. Ok. ¿Y por qué cambiaron la doctrina los pentecostales modernos? Todos los apóstoles eran pentecostales de la cabeza a los pies. Pero la pregunta es, si la iglesia... De la cabeza, a ver, ¿tú no cantabas esa canción? No. Pero escúchame. Tú no eres pentecostal, tú eras metodista. No, pero escuchá, Héctor, escuchá. ¿Por qué si la iglesia... A ver. Calvinista, tú eras calvinista. Yo era calvinista, pero fui pentecostal primero, ¿eh? ¿Pentecostal? ¿Y sí, por qué claro, yo cantaba coritos. A ver un coro pentecostal.
Bueno, a ver, algún coro pentecostal, es que no me acuerdo, la hace tantos años. cabeza, No, la ese no, cabeza, ese no lo conozco, ni siquiera lo conozco. ¿no? Pero manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor, y A no ver, de tu manda. mano. Ya me hiciste olvidar del ritmo, chabón, no A era mí así se me el olvidó ritmo. también, porque hace tiempo no cantamos eso. Claro, pero me hiciste olvidar del ritmo. Ahora es la música de Marcus Witt. Ok, está bien, está bien. Pero escuché, Oye, la volvemos, música de pará, volviendo al tema, Héctor, volviendo al y tema. de Jesús Adrián Romero. Sí, sí, volviendo, volviendo al tema. ¿Por qué si Sí. los pentecostales de hoy vienen de la iglesia pentecostal católica del siglo cero, dijera Cristian Izquierdo, siglo primero, ¿por Ujú. qué, ¿por qué cambiaron la doctrina? ¿Cuál doctrina? Por ejemplo, el bautismo de niños. ¿Por qué los pentecostales rechazan el bautismo de niños? Si la iglesia pentecostal del siglo primero bautizaba niños. Eso es un tema escabroso. Si quieres lo discutimos, pero eso es un tema escabroso. Pero ¿cómo? Eso de O sea, no te bautismo de pares. niños, eso es improbable. ¿Cómo? Eso ¿Cómo que es sí, improbable? sí, es improbable porque la Biblia nos relata bautismo de niños. De hecho, no, según la definición de bautismo en la Biblia, bautismo de niños A ver, es entonces irrelevante. decime, ¿en qué siglo se pervirtió la iglesia pentecostal? No fue que se pervirtió, fue que siempre han habido iglesias que no creen exactamente la sana doctrina, siempre. A ver, a ver, a ver. Aún en tiempos Entonces, apostólicos, ¿me siempre. podés ubicar una iglesia pentecostal que rechace el bautismo de niños en el siglo III? En las bodas de Cana En bailaron el siglo III, remolineando. no Claro. sabría decir en el siglo III, pero sí había lo que llamaban los gnósticos, algunos los llamaban los herejes. Pero Eran bueno, personas que no me diga creían, que vos crees que los gnósticos eran pentecostales. sí, yo creo que sí. Por ejemplo, hay un Pero los movimiento gnósticos que negaban que Cristo vino en carne. no, pero Vos crees que los pentecostales entonces tienen que negar que Cristo vino en carne? me das 3 minutos porque me Dale, estás dale, pisando dale. ya. Ok, el asunto es que hay muchos tipos de gnósticos, hay muchos tipos de herejes. Ok. Por ejemplo, hay un movimiento que creo que, si no me equivoco, es el montanista. El, el, El montanismo. el montanismo. El problema del montanismo precisamente era que ellos creían en los dones espirituales, en los dones así como los pentecostales, que eran Sí, pero vigentes. bautizaban niños los montanistas. No sé, Sí, no, sí, bautizaban no he niños. leído sobre eso. Sí, porque ¿Bautizaban mira, niños? sí, bautizaban niños. Se me salió. No, no, pará, se me fue la internet, fue abducido. Se fue, se fue. Fui arrebatado, muchachos, por un segundo. Ahí está el link de vuelta. Fui arrebatado por un segundo, señores. Un segundo en el plano espiritual son como 3 años y pico. En estos 3 años y pico que me fui al plano espiritual, bueno, resulta que Héctor Lugo se vuelve católico. Sí, muchachos, fui arrebatado. Un segundo, 2 segundos de ustedes fueron como 3 años y pico en el plano espiritual. ¿Cómo está Héctor de vuelta? Che, fui arrebatado por un par de segundos. Fui arrebatado, se me fue la internet y todo porque fui arrebatado. Oh, Pero vos sabés que en la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Bueno, entonces, según los cálculos, un par de segundos serían 3 años y pico. Yo me fui por 3 años y pico y vos te convertiste en católico dentro de... o el purgatorio. Así También, va a ser el también. purgatorio, como tú dices, no hay También. tiempo. Eso Exacto, es, mira, también. ya, ok. Bueno, lo que le estaba diciendo es que para hablar sobre el bautismo y sobre ese tema hay que definir primero qué es el bautismo y qué representa. Claro, pero pará. La pregunta es si vos me podés ubicar una iglesia pentecostal católica en el siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, porque si de verdad los pentecostales de ahora vienen de la iglesia pentecostal católica, entonces quiere decir que yo históricamente puedo encontrar esa iglesia pentecostal que rechaza el bautismo de los niños. Entonces, ¿dónde
ubico yo a esa iglesia pentecostal que rechaza el bautismo de los niños en todos esos siglos, en todos esos siglos. Como me estás preguntando algo que no estaba preparado, tengo la información de padres apostólicos que hablan de que sí habían pentecostales en el siglo II, siglo III. Habían pentecostales. Ahora, de que creían en todas las doctrinas habidas y por haber, siempre hay una que otra doctrina que no la creen igual. Especialmente la cuestión de que si los niños nacen condenados y hay que cortarles el rabito y los cuernitos, como decía el cura a nosotros en la clase bíblica, que a los niños nacían, hay que cortarles el rabito y los cuernitos. Como si los niños nacen santos y no es necesario bautizarlos. Hay una discrepancia en eso aún en nuestros días, pero todo el mundo está de acuerdo que el bautismo representa arrepentimiento y fe. Así que en eso estamos de acuerdo. Ahora, el problema de decir los niños, claro, yo creo que se pueden bautizar niños. Yo lo que no creo es bautizar en infantes. O sea, niños de bebés de pecho. Pero sí, yo creo que se puede bautizar niños. Hay niños que desde los 4 años están predicando. Claro. Son tremendos predicadores y conocen el evangelio a la perfección. ¿Por qué vos no querés, o sea, por qué decís que no se puede bautizar a un bebé? Porque los bebés, para nosotros los bebés nacen santos y el bautismo representa arrepentimiento y fe del profesante, como bien dice Pedro, porque Pedro lo dice. Entonces vos sí crees en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Perdóname, no me cambies el tema. No, esto es el mismo tema, Porque si vos me decís que los bebés nacen inmaculados, santos, porque ser santo es ser inmaculado. Si vos me decís que los bebés nacen santos, entonces vos estás aceptando aquí públicamente la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A ver, ¿la Virgen María nació como bebé o nació adulta? No, en ese caso tienes razón. Ok, muchas gracias. Sí. Esto es un milagro. Yo les dije, o sea, todos los seres humanos nacen inocentes. Ok. Sin culpa del pecado, pero sí nacen con el pecado original. Yo les dije, muchachos. Tú dices sí. Que María nació sin el pecado original. ¿Eso es lo que tú dices? Inmaculada, santa. No, pero sin pecado original o con pecado original. No, sin pecado original. No, pues eso yo no lo creo. Está, pero entonces, si nacemos con pecado original, lo que no nacemos es con culpa original. Y los padres apostólicos hacen la diferencia. Hay unos que lo explican a sí mismos. Pero escúchame, es que justamente. Todos creemos en el pecado original, todos creemos. Pero uno lo define, pero no me pise. Dale. Unos definen el pecado original como culpa original y otros definen pecado original como que simplemente somos herederos. No me pise. Che, pero ¿me podrías dar un padre de la iglesia que sostenga que un bebé es santo, nace santo, a pesar de tener el pecado original? Por supuesto. Dale. Pero ahora mismo no los tengo a mano, pero los tengo. No lo tenés ahora. No, está bien, me está sorprendiendo con temas que no son el tema del video. El tema del video era si la iglesia católica nos dio la Biblia y vos estás de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a discutir si estamos de acuerdo? Bueno, en que tú dices que esa iglesia era una iglesia apostólica, católica, romana. Ahí es donde no discrepamos totalmente, porque no era romana. Era que iglesia católica, pero no romana. Romana solamente era el obispo de Roma. Bueno. Existía la iglesia católica antioquiana, la iglesia católica de Alejandría, la iglesia católica de Jerusalén. Ok. Tengo una pregunta. ¿Esas iglesias católicas estaban unidas o estaban divididas? Estaban unidas. Bueno, entonces podemos hablar de unidad. Entre ellos. No importa. Pero entonces, no se llamaba iglesia católica romana. Pero era una iglesia católica. Entonces, ¿estás de acuerdo que era la iglesia católica? Podemos decirlo en singular, sí, la iglesia católica. En singular. Claro. Ok. Pero ¿estás de acuerdo que cuando hablamos del Papa Dámaso, estamos hablando de la iglesia católica romana? Ya es más adelante. Sí, Papa Dámaso, iglesia católica romana. Pero te refieres a la mentira de que el Papa Dámaso dijo, esta es la Biblia, esa mentira. ¿Por qué decís que mentira? A ver, explícame, ¿por qué es de mentira? A ver. Porque él estaba muerto ya. Pero a ver. Dámaso no pudo presentar la Biblia porque estaba muerto.
¿Vos crees que el católico... a ver, espera. Te tengo que hacer una pregunta porque esto es muy gracioso. ¿Vos crees que el católico cree que el Papa Dámaso, cuando Jerónimo terminó la Biblia, su traducción, levantó la traducción de San Jerónimo y dijo, la traducción de San Jerónimo es la palabra de Dios? ¿Vos crees que eso cree el católico? Sí, no, eso no lo cree el católico, eso no lo cree. Pero es que Luis Toro dijo eso. No, Luis Toro nos dijo. Sí, ¿me mostrás el audio donde el Luis Toro dijo que el Papa levantó la versión de San Jerónimo? No, cuando dijo eso, cuando dijo que dijo, esta es la Biblia. Eso pero dice, claro, pero escúchame, claro, pero no estamos diciendo, escucha esto. Ajá. Cuando se dice que el Papa Dámaso presentó la Biblia al mundo, no se dice que presentó la versión de San Jerónimo. Se dice que presentó la lista, que después esa lista San Jerónimo la traduce en latín. Pero el Papa Dámaso presentó la lista, que todavía... La lista la presentó San Atanasio de Alejandría, no Dámaso. ¿Vos decís que Dámaso no presentó ninguna lista? A lo mejor después se copió de de Atanasio. Ok. Ya Atanasio antes la había presentado. Claro, a ver. De hecho, existían ya Biblias. Claro, pero que ningún católico... Una latina del siglo II. La Vetus latina. La Vetus. Pero escuchá, la Vetus latina. Exacto. Todo eso lo sabemos los católicos. Todo eso sabemos los católicos. Dicen que Dámaso van a Dámaso. Porque Dámaso, escúchame, la Vetus latina y todas las listas que estaban antes no estaban oficialmente consideradas como la palabra de Dios cerrada. La de Dámaso sí, claro que sí. No. Mostrame evidencia de que no. ¿Dónde canonizaron la Biblia? No tiene que estar canonizado para que sea doctrina oficial. No, sí, chabón, no. Si no es canonizado, no es vinculante. Pero si ustedes siempre dicen te hago eso, una pregunta. Que lo que no es canonizado no es vinculante. Eso es no. Está muy confundido, Héctor. Tengo una pregunta. La doctrina de la Trinidad. A ver. Perdóname. Cuando yo digo, mira, tal sínodo dice una cosa que contradice a un concilio, ¿qué ustedes dicen? No, pero es que eso no es canónico. Eso es lo que ustedes dicen. A ver, no, estás confundiendo. Y te explico qué estás confundiendo. Pero deja que te explique. Mira, escuchate, te explico. Te lo explico, hermano. Pero déjame, mira que te lo explico. Cuando la iglesia dogmatiza algo, quiere decir que ya no hay más discusión. Exactamente. Ok. Pero eso no quiere decir que oficialmente la doctrina es creída a partir de ese momento. O que no es vinculante. Escúchame, pero escuchá. Puede ser creída o no. Escuchá. Voy a escuchar. Ajá. La doctrina de la Trinidad ya era vinculante antes de que se hiciera dogma. ¿Entendés? Ya era vinculante. Pero lo que la gente cree, no es vinculante hasta que es dogmatizado. No seas cabezón. La doctrina de la Trinidad... Escúchame, la doctrina de la Trinidad. ¿Creer algo contrario a la Trinidad sin ser un dogma? Sí. En aquel tiempo no. ¿Cómo que no? No, porque eran herejes. En contra de la Trinidad. A ver, ¿sabe por qué se dogmatizó? ¿Sabe por qué se dogmatizó el dogma de la Trinidad? Justamente, valga la redundancia. Porque montones de gente no lo creían. Exacto, no. Entonces estaban mal. ¿No eran católicos? No eran católicos los que no lo creían. Justamente. La iglesia tuvo que dogmatizar eso para dejar claro. No era católico. Arión no era católico. Dejó de serlo cuando empezó a desafiar el dogma de la Trinidad. Dejó de serlo. ¿Cómo? Cuando él empezó a desafiar el dogma, la Trinidad, cuando él empezó a desafiar lo que la iglesia creía, entonces a partir de ahí empezó a ser desvinculado, chabón. La mayoría de la iglesia era ariana. ¿Tú no sabías eso? ¿Y qué tiene que ver eso? La mayoría era ariana. ¿Perdón? Ay, por Dios. Pero, a ver, háblame con la verdad. Mira, esto se llama, ¿cómo es? En pos de la verdad. Háblame con la verdad, no me vengas con cuentos. Pero no es cuento. No estás hablando, no es en pos de la verdad. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un dicho que dice, para el que quiere entender, basta una palabra. Para el que no quiere entender,
Es No hay historia. palabras. ¿Qué Pero si historia, es ¿de qué historia estás no puedes negar que hablando, Héctor? no lo puedes negar, No, Luchito. Tú sabes que no Héctor, puedes negar, Héctor. la mayoría de la iglesia era ariana. Ahora me Tú vas a sabes. decir que los arrianos vienen de los apóstoles. No, chavo. Pues No, claro, si no, eran católicos. no. Pero si los arianos eran católicos. ¿La doctrina arriana viene de los apóstoles? No, Entonces, viene de. Pero era que era creído por los católicos. pero, escúchame, la doctrina arriana, ¿viene de los apóstoles, sí o no? Igual que la doctrina de la Asunción de María. Te estoy hablando que no de la viene de los doctrina apóstoles, arriana. Te es estoy lo hablando de mismo. la doctrina arriana. No cambia el tema. La doctrina La arriana Asunción viene de María los no viene apóstoles. de los apóstoles. Ya te La hice un Asunción de pacatazo, María, ¿ves? Tenés que ustedes cambiar lo el tema. Tenés que cambiar el tema porque te diste un No, pacatazo. es el mismo tema. No, te Ustedes diste lo un ven. pacatazo. Bueno, chao, Héctor. Te diste un pacatazo, No vas a responder, ya no vas a responder más porque te refutaste. Chao. Dale, ok. Saludos. Bien. No, se refutó. ¿Ven qué fácil es refutarlo, chabones? ¿Ven qué fácil es refutarlo? Tuvo que cambiar el tema. Quería cambiar el tema. ¿Por qué? Porque cuando le digo la doctrina arriana viene de los apóstoles, él tiene que decir que no. Entonces, eso deja en evidencia que la doctrina arriana desafiaba lo que la iglesia creía y que realmente venía de los apóstoles. Por eso la iglesia tiene que dogmatizar la Trinidad. ¿Por qué? Porque la doctrina arriana no es apostólica. Aunque todavía no estaba dogmatizada la Trinidad, aún así la Trinidad era doctrina apostólica. La doctrina arriana era herejía. Ya está. Es simple. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el canon. El canon, cuando Dámaso lo presenta, no estamos diciendo que presenta la traducción de San Jerónimo. Eso es falso, falaz. Nosotros no creemos que el Papa Dámaso levantó la versión de San Jerónimo y dijo, he aquí la versión de San Jerónimo, palabra de Dios. No decimos eso, chavales. Nosotros decimos que cuando se cerró la lista, el Papa oficialmente presentó la lista que ahora oficialmente está cerrada para todos los cristianos. Oficialmente, no dogmáticamente, oficialmente. No confundan oficial con dogmático. ¿Entienden? Oficialmente, Dámaso presentó la lista, no la versión de San Jerónimo. Una vez que Dámaso presenta la lista oficial, ahí le encomiendan a San Jerónimo la tarea de traducir de los textos que se tenían la versión de San Jerónimo. Punto. Se terminó. Creo que es muy sencillo de entender. O no sé. ¿Hay alguien más que quiera subir? Ahí está el link. Mientras tanto, seguimos con esto, muchachos, que ya está por terminar. Sí, que yo saqué esto. Ahí. Sí, ¿por qué? No me deja ahora compartirlo. Ah, está acá. Bueno, vamos a seguir escuchando, muchachos. Claro. Se creyó siempre que es palabra de Dios y la iglesia del primer siglo y el segundo y el tercero sabía cuáles eran los libros y ya en el segundo siglo ya había una Biblia en latín llamada Ítala. ¿Y quién la armó? A esa Biblia, ¿quién la armó? Todos los libros. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Quién la armó? La Iglesia Católica. ¿Y con qué papa? ¿Qué papa fue? Pero no es un papa. Yo no estoy diciendo de que un papa un día se metió en un escritorio y dijo, qué ganas de armar una Biblia. Yo no te estoy diciendo que haya sido un papa, Titán. Te estoy diciendo que es la Iglesia Católica. Te voy a dar la respuesta. No se sabe quién la hizo, pero se sabe que fue en el norte de África. ¿Pero eran cristianos la que le hicieron? Eran cristianos. ¿Eran parte de la verdadera iglesia fundada por Cristo?
Porque ahí es donde vamos. ¿Eran parte de la verdadera iglesia fundada por Cristo? Siempre vas a la iglesia fundada por Cristo, pero tú has leído Juan capítulo 1, versos 11, 2 y 13. Por esta gorra que estoy usando, adquiero todo conocimiento. 2 más 2, 3. 2 más 2, 4. 2 más 2, 3. 2 más 2, 4. A ver. 2 más 2, 3. 2 más 2, 4. No, hermanos, tiren esas gorras. Tiren esas gorras, chavores. A ver que me está llamando Uravigo. Hola, hola. Hey, chabón. ¿Todo bien? ¿Qué contás? Todo bien, mira que te